Ya, bien. No estábamos aquí, estábamos, a ver, estamos hablando del censo, ¿no? Entonces, acá, no, dice, de hecho o de facto, o sea, fuera de orden, ¿no? De derecho o de obra. A ver, dice, tipos de censo. Censo estadístico consiste en un recuento total de una población. No trabaja sobre muestras, sino una población total. Se realiza cada 10 años, considera una técnica que usa como instrumento de cédula, o sea, números de carnet básicamente, o identificaciones, ¿ya? Es lo que quiere decir acá. Bueno, volvemos a acá, ya. Dice, de hecho o de facto, a ver, ¿qué son estos? Vamos a leerlo. Dice, implica el empoderamiento de toda población presente en el territorio en estudio. A ver, dice, o sea, que es como que ordenado o impuesto, digamos, ¿ya? Tal como se impone una dictadura cuando toma el poder, por eso se llama de facto, porque no existe la posibilidad, supuestamente, de que alguien escape del censo, ¿no? Si el presidente, por ejemplo, nos pusiera y nos dijera, ya, todos se van a censar, nadie se mueve de su casa, ya, literal. Pero ¿qué pasa? Yo me escondo en mi cuarto y el cuarto no se abre. ¿Bien? Entonces, por eso, aunque esté impuesto, no siempre es certero el censo, ¿ya? Porque mis papás podrían decir, bueno, yo solo tengo un hijo y nada más, ¿no? O sea, en este caso, mi hermano, ¿ya? Entonces, yo podría esconderme por alguna u otra razón y no formar parte del censo, aunque esté impuesto por un estamento superior. A esto es lo que quiero decir. Ya dice. Ya, ahora dice, de derecho o de huir, dice. Ya, implica el empoderamiento de toda población residente en el campo de estudio o presentes o ausentes. Esto ya me cuenta a mí, a diferencia del anterior, ya me cuenta a mí, esté o no presente. Lo único que hacen es acá preguntarles a mis papás, ¿qué tiene dos hijos? Sí. Uno está aquí, sí. El otro está, por decir, en Argentina. Ya, ok, me fui de gaucho, digamos, ¿no? Pero igual me cuentan como parte de la familia, ¿no? Implica esta vez todos los elementos participantes en la población, ¿ya? Incluso mascotas, qué sé yo, animales y demás, ¿no? Antes, cuando hablamos de la época de Moisés o de Abraham o de otros, hasta eso se censaba, ¿no? Cuántas ovejas tenía, cuántos asnos tiene, cuántos bueyes tiene, cuántos toros tiene, cuántos siervos, cuántas esposas o esposos, exactamente, hasta eso llegaba el censo en esos tiempos. Ahora se ha limitado a censar simplemente personas, personas con criterio formado, porque incluso a las personas con capacidades diferentes, a veces en algunos centros no los toman como parte de la población, ¿no? Bueno, eso depende de cada evaluador o encuestador o simplemente centro que organice el censo. Bueno, ya, esto ya lo han visto y creo que, a ver, lo pregunté, ¿se ha entendido? Sí, Auxi. Bien, Sí, Auxi. pasa. Pasamos entonces y voy a ir preguntando cuando no me respondan, así que si se ha entendido, respóndanme y seguimos avanzando. Bien, dice, variable. Característica sensible a adoptar diferentes valores, por eso se llama variable, porque varía, porque cambia o porque no es constante, ¿ya? Como las formulitas que veíamos al hallar nuestra tabla, veíamos algunas que eran variables y algunas que eran constantes, ¿no? Y esto es una variable. Dice, según la medición, según su influencia y otros factores. A ver, según la medición, podemos, no es lo mismo, a ver,
Habíamos hecho la variable calificaciones en un principio, antes de que la licenciada Flores me dijera que avance la otra tabla con ustedes. Habíamos hecho calificaciones. A ver, las calificaciones, ¿en qué se miden? Es pregunta por si acaso, ¿en qué se miden las calificaciones? En sumar los puntajes, Auxi. No. Las calificaciones se miden en puntos, ¿ya? Van a ser siempre puntos. Así como el peso se mide en kilos, en onzas, en libras, las calificaciones y la variable se mide en puntos, ¿ya? Puntos o ponderajes, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado. Por eso, la Ley Flores les dijo que la estadística es la matemática mezclada con la lógica, ¿ya? A esto se refiere, ¿ya? Por ejemplo, no podíamos medir la variable calificaciones en kilos, ¿no? No se puede, porque no se condicen y no tienen alguna relación, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco más, hay que estar un poquito más atento a esos conceptos pequeñitos, pero realmente importantes. Ya, ahora, bien, según la influencia, una variable también varía según a cómo sea presentada. Es decir, no es lo mismo que yo me ponga a estudiar el anime en una ciudad otaku, ya, o sea, un otaku en contexto es una persona que ama al anime o simplemente se identifica con él, ya. Entonces, ya, ok, yo me voy a estudiar el anime, el anime es mi variable, por si acaso, ¿ya? Yo me voy a estudiar el anime a una ciudad otaku, es decir, una ciudad que está pegada al anime, ¿ya? Y obviamente el resultado de la variable va a cambiar, o bueno, va a ser 1. Mientras que si yo me pongo a estudiar esta variable del anime en una ciudad normal, es decir, donde no hayan precisamente otakus o personas allegadas al anime, sino personas no tan allegadas, personas definitivamente no allegadas, y algunas pocas allegadas puede ser, pero según su influencia, o sea, va a variar porque la variable está siendo estudiada en otro objeto de estudio. Y cuando hablamos también de la influencia de una variable, es qué tan importante resulta ser para el campo o la muestra, ¿no? Por eso les decía que el anime puede ser importante, claro, en la ciudad otaku, porque obviamente estamos más identificados con ello. Pero si lo estudiamos en una ciudad que no fuera otaku, pues fácil la variable cambia, porque no tiene importancia y no tiene influencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver sobre variables. Se dividen en dos, cuantitativas y cualitativas según su medición. Cualitativas, expresan cualidades o características, ¿ya? Las cualitativas se dividen a su vez en dos, cualitativas ordinales. Puede tomar distintos valores, ejemplo, leve, moderado, grave. Ahora, ordinal, ¿por qué? Porque si hay un orden, ¿no? Acá vemos leve, moderado, grave. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a una enfermedad, pero al progreso, o sea, que hay un orden de consecuencia o de subsecuencia porque primero está leve, luego está moderado y después está grave. O sea, está ordenado. Es como si dijéramos primero, segundo, tercero. ¿Muy bien? Está ordenado. Es una variable ordenada cualitativa. Bien. Variables nominales. Esta variable no se somete en órdenes. Ejemplo, los colores, el lugar de residencia y muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el azul, ¿por qué va a estar primero que el rojo o viceversa? O sea, no tiene un orden lógico, ¿no? Entonces, en cuanto a lugar de residencia, fechas de nacimiento,
por ejemplo, altura sí se puede ordenar mm, no tanto el color de piel, por decir, tal vez en una escala, pero sin hablar de escalas, ¿por qué una persona de tez blanca va a ser primero que una persona de tez morena, verdad? Hablando simplemente a simple vista, sin hacer escalas en los matices de tonos de piel, que es otra cosa que así se puede contabilizar y entraría en variables ordinales, ¿no? Entonces, esa parte creo que lo han entendido. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Bien. Ya dice, cuantitativas. Son variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Variable discreta. Esta ya la han visto. Variable discreta. Presenta separaciones o interrupciones en escala de valores. Pueden tomar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, esta variable discreta es la que termina siempre en, o bueno, la que se representa, perdón, con números enteramente enteros. Otra vez, valga redundancia. O sea, no hay comas, no hay puntos, no hay 0.5, no hay 0.5. Es 0, es 1, es 2, es 3. Son enteros. Variable continua. Puede adquirir cualquier valor en la escala de valores. 2.3 kilos, 4 kilos, o altura, otra variable, 4 metros, 4.2, 5.2, 6.5. ¿Ven? Una es entera y la otra es más específica tal vez, ¿no? Y mientras que la variable discreta es un tanto más general. Ya, a ver, veamos. Según su influencia, independientes y dependientes. A ver, acá solo tienen una división o subdivisión. Las independientes son un tipo de variable de control, modifican variables independientes, son el fenómeno que se estudia y que el investigador manipula. Independiente, por ejemplo, cuando hablamos de estudiar la influencia cultural del anime en América Latina, por decir, y esto lo hago porque yo estoy haciendo eso con mi tesis, entonces es un tema bastante familiar para mí y ustedes van a poder entenderlo de mejor manera. O al menos eso espero. Bueno, son un tipo de variables. Ahora, ¿cuál sería en el problema que acabo de plantear mi variable independiente? Dice, modifican las variables independientes. Son un tipo de variable de control. En este caso, son el fenómeno que se estudia y que el investigador manipula. O sea, en este caso, ¿qué estoy estudiando? La influencia cultural del anime. ¿No ven? Esa es mi variable independiente. Ahora, la variable dependiente son variables de respuesta que se observan en el estudio. Determina el efecto de la variable dependiente. Ahora, aquí, si nos vamos al caso de la influencia cultural, podría decir que influye en la vestimenta, en la ideología, en la forma de hablar, y esa es mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque aquí dice que es una respuesta a lo que se observa en las variables independientes, ¿ya? Es una respuesta o un efecto. ¿Ya? En otras palabras, la variable independiente en una hipótesis claramente es lo que se quiere estudiar y la variable dependiente es lo que nosotros predecimos que puede pasar. O bueno, nuestra hipótesis como tal es la variable independiente, mientras que la variable independiente es nuestro problema o objeto de estudio. ¿Se entiende? Esto sí quiero que lo entiendan muy bien, porque esto es muy importante para cualquier investigación, sea estadística o no. Es muy importante para cualquier investigación existente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, voy a preguntar, a ver, ¿quién? Henry Gilmar Quispe Cosío, ¿está por ahí?
No, Auxi, Auxi, tengo ¿me una pregunta. escucha? Me escucho, me escucho, me escucho. Tengo una Estoy pregunta. todavía en mi trabajo, Auxi. Listo, listo. Ah, bueno, Por favor, tenga consideración, por favor, de mí. Estoy en mi trabajo todavía. ya, bueno, está bien, no hay problema. Por favor, pero sí la estoy escuchando también. Bueno, estoy tratando de escuchar, ¿no? Bueno, está Estoy en bien, la calle. no se preocupe, está bien. Muchas gracias, Auxi. Bien, a ver, ¿quién va a ser mi siguiente víctima? Em, a ver, ya mucho hemos torturado a los varones, vamos con las damas. A ver, Leslie Chambivilca. Oxy, buenas noches. Buenas noches, compañera. Bueno, a ver, vamos a cambiar de diapositiva para que no me haga trampa. A ver, ¿cuál es la variable independiente? Mm, Acabamos de ver eso, no puedo creer que no lo recuerde. al- las variables independientes son las que modifican. Sí, pero más propiamente dicho, las variables independientes corresponden a nuestro objeto de estudio, ¿ya? Más Ya propiamente está dicho bien. es eso. Ya, vamos a ir, Auxiliar, ¿yo puedo responder? claro, claro. La variable independiente es, como usted ha dicho, lo que nosotros queremos estudiar. Y la variable dependiente es eh, lo que nosotros pensamos estudiar. ¿Es así? No, en el concepto de Oh, la variable dependiente, ¿qué es? Es nuestra hipótesis, ¿ya? Es nuestra posible respuesta al problema que nosotros hemos planteado. Cuando planteamos un problema de investigación, siempre se formula la hipótesis, que es nuestra posible respuesta, que con el estudio podemos negar o podemos afirmar, ¿no? Se afirma sola o se niega sola según el rumbo del estudio. Entonces, lo dejaremos en que acá las dependientes son, mire, son variables de respuesta que se observan en el estudio. O sea, es nuestra hipótesis, ¿ya? Es no es precisamente lo que pensemos, sino lo que como que avisoramos o vemos a largo plazo que puede suceder con nuestro estudio. Yo le decía que si estudiamos, por ejemplo, ya, dejaremos el anime a un lado, ya, estudiaremos el calentamiento global, ya, listo. Causas y consecuencias del calentamiento global. Esa es nuestra variable independiente. Causas y consecuencias del calentamiento global. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué pensamos que puedan ser las causas del calentamiento global? O bueno, ¿a qué conclusión hemos llegado en primera instancia? Entonces podemos decir que es una combinación de el deterioro de la capa de ozono, que es una, es un efecto de la contaminación industrial, que podría haber algunos otros factores igual. Entonces, el decir solo que es parte del deterioro de la capa de ozono ya es nuestra hipótesis porque es una conclusión que nosotros nos estamos planteando para negar o afirmar nuestro estudio. ¿Te entendido? sí, auxiliar. Muy bien, perfecto. Y por si acaso, esta es pregunta de examen, así que regístrenla, véanla allá en YouTube cuando la suba, hagan algo inteligente porque esta pregunta sí va a ir en el examen. Esa es una pista que solo los 14 que están bueno, 12 que están en sala
van a poder ya tener. Y los demás, pues bueno, tendrán el factor sorpresa como principal elemento, porque persona que no presente el examen pierde 3 puntos de la asignatura, bueno, del puntaje que me asignó la licenciada, que son 10 puntos ponderados, y en estos tiempos, ¿a quién no le gusta, a quién le gusta perder un punto ponderado, no? A veces nos sirve y de mucho, así que prepárense mucho para el examen. Muy bien, continuamos. Dice, ya, esto ya lo habíamos visto, esto igual, solo lo puse para que no me hicieran trampa. Bueno, acá está. Dice, ahora bien, probabilidad, mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado. Lo que hemos hecho con F sub 1, F sub I, mayúscula y minúscula, es esto, probabilidad, conjunto de resultados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos visto cuántas veces se ha repetido el mismo número a la hora de pintar nuestras muestras brutas, ¿verdad? Recuerdan que hemos pintado de verde, de naranja, de negro, de amarillo y de rojo. Sí, Sí, auxiliar. Sí, Recuerdan que Oxy. y estas pinturas son un conjunto de resultados, es decir, la probabilidad es lo que hemos hecho al sacar el F sub I, y tanto minúscula mayúscula, y lo mismo con H sub I y H sub I mayúscula, ¿no? Es decir, las frecuencias absolutas relativas, tanto normales como acumuladas. Es esto lo que hemos hecho. Hemos sintetizado y medido la frecuencia con la que aparece un resultado. Por ejemplo, cuántos 51 había, cuántos 30 había, cuántos en peso, por ejemplo, cuántos hombres o cuántos elementos de 50 kilos había, cuántos kilos de, bueno, cuántas personas de 75 y etcétera, ¿no? Es lo que hemos hecho, conjunto de resultados. El conjunto de resultados eran las 50 muestritas. Y lo que hemos hecho aquí es sintetizar en la frecuencia y ver la probabilidad de que haya salido un resultado. En este caso, vamos a revisar en un momento más lo que les estoy diciendo en nuestra tabla. Experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles. A ver, vamos a leer esto. Se usa extensamente ¿en qué? ¿En qué se usa la probabilidad? Estadística, en física, en matemática, en ciencias y en filosofía. En estadística ya lo hemos visto nosotros con la tabla de distribución de frecuencia. En física se usa para, por ejemplo, las leyes, a ver, física, como la ley de la gravedad, por ejemplo, cuánta probabilidad en su tiempo había de que un elemento se pudiese a flotar, ¿no? Eso también es un cálculo, pero yo no sé mucho de este tipo, eso está como ejemplificación. A ver, en la matemática es lo mismo, ¿no? Las probabilidades de que salga tal resultado o de que tal número sea el elegido. Por ejemplo, cuando sacamos una rifa, la probabilidad depende del número de rifas que hayan en disputa y del número de premios que se vayan a repartir. Esa es la probabilidad de ganar un premio netamente en matemáticas, netamente hablando de matemáticas. Por ejemplo, si hay 100 rifas, si hay 3 premios, pues divides 3 entre 100 y tu probabilidad va a ser de 0.33, ¿verdad? 0.033, si no me equivoco, va a ser la probabilidad, porque a eso es lo que la matemática te conduce. En la ciencia es lo mismo. Al hacer un experimento a nivel científico, tienes probabilidades tanto de que salga bien como de que salga mal. Incluso en una operación, el médico ya te dice, ¿no? Si fuera un caso grave, te dice, mire, usted o su pariente, tocamos madera, no queremos que nadie se enferme y nadie pise si quiere el hospital, pero es claro, por ejemplo, que la operación va a salir, bueno, que hay una probabilidad 50% de fracaso, 50% de éxito por tal cual factor, ¿no? Porque está muy debilitado el paciente, o porque tal vez no resista las transfusiones de sangre, o porque tal vez su organismo no va a aguantar la operación porque es muy complicada y él está muy deteriorado y demás, ¿no? Se entiende el concepto de probabilidad, ¿verdad?
Sí, Oxy. Bueno, es una cifra, más que nada. Es una cifra, pero es una cifra probable. ¿Qué significa? Que no es exacta hasta que nosotros la comprobemos. Ya, por ejemplo, te dicen en ciencia que ya, ok, tu pariente o tú mismo estás en el hospital y necesitas una operación. Tienes 50 y 50, pero no vas a saber cuál de los 50 es si no te haces la operación. O sea, no sabes si va a salir mal, si va a salir bien, hasta que la ejecutas, ¿verdad? Entonces, por eso se llama probabilidad, porque no es un dato exacto o 100% fiable, ¿ya? Probabilidad. ¿Ya? A ver, dice, para sacar conclusiones sobre probabilidad de sucesos potenciales y la mecánica subyacente en sistemas complejos, dice, de sucesos potenciales, lo que yo les decía acá, en sucesos potenciales. Potencialmente puede salir bien de la operación potencialmente, porque puede pasar, hay probabilidad de que salgas bien, pero también está la otra probabilidad en menor o mayor medida. Esto se llama con potencialidades cuando hablamos de menor o mayor medida, de que un resultado se dé, ¿no? Por ejemplo, no hay probabilidad en 2 más 2 porque sabemos por lógica que es 4, ¿no? Y no hay ni una probabilidad de que salga un número más, un número menos, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que con esto se va entendiendo, ¿no? Y, a ver, potencial y la mecánica de subyacentes de sistemas complejos, ¿no? Yo les ponía ejemplo de una operación, ¿ya? Esta operación habla de mecánica, ¿por qué? Porque la mecánica es un conjunto de órdenes o lineamientos que hacen que un sistema funcione. Por ejemplo, el reloj tiene una mecánica perfecta porque si le quitas un engranaje al reloj, el reloj deja de funcionar, ¿ya? Y es un conjunto de sistemas complejos porque no entiendes cómo funciona un reloj a primera vista. ¿O sí? ¿No? Entonces, dice que, por ejemplo, cuando tú le quitas un engranaje a un reloj, hay una alta probabilidad potencial de que el reloj se detenga, ¿ya? Porque la mecánica de, de su sistema se ha roto, es decir, el orden se ha alterado, ¿ya? Y cualquier orden que se altere en cualquier sistema tiene pues probabilidad de fracaso y probabilidad de éxito. Ahora, hablando fuera de drogas, en la política, ya, muy bien. Yo no soy masista, mesista y ningún partido porque no me interesa. Pero bueno, tenemos 10 minutitos más y vamos a terminar. Nos falta esta diapositiva y terminamos. Bien, lo que les digo. Yanine Áñez tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. La probabilidad de que hiciera las cosas bien era de un 50% y la otra probabilidad de que hiciera las cosas mal también era de un 50%. ¿No ven? ¿Tenía potencial para hacerlo? Sí. Entonces se ha alterado el orden y se han cambiado muchas cosas que han llevado a un mal ejercicio de su gobierno desde el punto de vista del masismo, ¿no? Para el punto de vista contrario, obviamente ella ha sido una buena gobernante, ¿no? Entonces creo que con esto, con este concepto de la política es entendido qué es probabilidad, ¿verdad? Sí, Oxy. Y auxiliar. Muy bien, eso es importante. Bueno, ya estamos terminando. Nos queda que... Ah, no, miren, ya terminamos. Sí, ya terminamos. Muy bueno, nos quedan 10 minutitos. Entonces yo les había dicho que les voy a mostrar lo que habíamos hecho en la distribución de frecuencias, pero ustedes ya tienen el documento, lo pueden revisar. Y si la licenciada les pregunta, hoy repasamos y nos pusimos al día. ¿Ya? Nos nos pusimos al día en cuanto al avance y hemos repasado un poco de lo que habíamos hecho a nivel teórico para poder entender mejor la materia, ¿ya?
y hemos realizado el ejercicio que ya nos había encargado, ¿no? Entonces todo está en orden, me complace eso y pues nada, compañeros, compañeras, perdonen a veces mi dislexia, suele pasar, pero bueno, no olviden que les deseo siempre lo mejor del mundo. Nos volvemos a encontrar conmigo, Dios mediante, el próximo miércoles para avanzar lo último a nivel práctico en esta unidad para poder pasar nuestro primer examen, ¿de acuerdo? Entonces, les deseo siempre lo mejor del mundo, que les vaya bien en el trabajo que desempeñen, en las labores que hagan, porque entiendo que ustedes tienen eso como principal prioridad y está súper bien, ¿no? Entonces, muchas gracias por asistir, a pesar de todas sus limitaciones, yo lo aprecio muchísimo. Un abrazo enorme y pues muchas gracias. Permiso, la clase ha terminado. Gracias, Auxi. Muy buenas noches. Se le agradece bastante. Buenas noches. Gracias, auxiliar. Buenas noches. Buenas noches. Se me cuidan todos. Un abrazo y que Dios los bendiga Gracias, grandemente. auxiliar. Buenas noches. Muchas gracias, Auxi, por su tiempito y por su... Bueno, hasta luego entonces. Un aplauso, un abrazo. Y no se olviden, voy a subir el contenido a YouTube a más tardar hasta mañana porque a veces el clima se pone medio pesado, pero hasta mañana lo subo. ¿Sí? Hasta luego entonces. Nos estaremos viendo conmigo la próxima semana. O bueno, el viernes en clases porque también voy a estar ahí vigilándoles por si algo se requiriese. Bueno, entonces pues hasta siempre. Hasta el viernes, Auxi. Hasta el viernes, compañera. Bueno. Hasta el viernes, auxiliar.